está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, la Trinidad en Dios. El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande es Dios, y cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre, nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es. Vamos, iglesia, cántale a Él. Es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande Es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, iglesia. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Digno de alabar, digno de toda nuestra oración, porque te mereces, Señor.
simplemente porque te mereces, Jesús. No depende de nuestra situación, no depende de las circunstancias, simplemente Él se merece toda la gloria y toda la honra. Algún día todos le veremos, todo ojo le verá. Cuán grande es Dios, cuán grande eres, Jesús. Quédate con nosotros, Señor, que podamos ser ministrados por ti y por tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Los chicos pueden pasar a sus escuelas. Muy buenos días, amada iglesia. Muy buenos días, queridos amigos que nos visitan hoy. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta linda mañana que nos regala. Realmente un tiempo precioso, un clima agradable, ¿sí? La última canción que estábamos cantando me hace recordar un texto de Apocalipsis, el capítulo 5, en donde habla del rollo y el cordero. Y dice que había un rollo escrito de ambos lados, sellado con 7 sellos. Y se preguntaban todos, ¿quién es digno de abrir el rollo? Y dice que no fue encontrado en la tierra ni debajo de la tierra nadie digno de abrir aquel rollo. Y entonces una multitud de ángeles decían y cantaban, digno, digno es el Cordero inmolado de abrir el rollo, de sacar esos 7 sellos, y es el único digno. Amén. Cristo es el único digno de nuestra adoración en el tiempo en que venimos a cantarle, a congregarnos aquí, ¿sí? Pero en esta mañana, queridos hermanos, no es este el tema, sino que quiero hablar de un tema que es de repente muy particular dentro de nuestro lenguaje cristiano, dentro de nuestro lenguaje espiritual. Y sí, va a ser un sermón más bien, va a ser un sermón de enseñanza, un sermón doctrinal, ¿sí? Nos situamos en Filipenses, el capítulo 1, y tendremos 5 versículos de referencia para este mensaje, ¿sí? El título que le di a este mensaje es la oración entre hermanos, o la oración por los hermanos puede ser también, la oración de intercesión por los demás, y está en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Ahora, en la vida del cristiano la oración es algo fundamental, y acostumbramos en nuestras casas a orar cuando nos levantamos. Oramos por el desayuno, por el almuerzo, la cena, oramos por los cumpleaños de nuestros hijos y muchas cosas, ¿sí? Es una costumbre la oración en la vida del cristiano, es algo fundamental. ¿Por qué? Porque es alimento para el alma, es catarsis. Catarsis digo cuando descargamos nuestro corazón delante de Dios en oración, ¿verdad? Él lo conoce todo y bien. Es una catarsis personal. Es alabanza, es ruego, súplica, gratitud y muchos otros términos que podemos asociar a la oración. Ahora, se hace en distintas ocasiones, como ser atravesando una situación difícil, cuando necesitamos descargar nuestro corazón, cuando iniciamos el día o para tomar una decisión importante. En distintas áreas acostumbramos a orar, uno más que otros, ¿sí? El apóstol Pablo acostumbraba a escribir en sus cartas distintas oraciones con distintos motivos en particular para la situación que se presentaba, como se puede ver Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Timoteo y otras cartas.
Ahora en Filipenses usa algunos textos para expresar sus oraciones al Señor, refiriéndose a la congregación de Filipos, que al parecer era una congregación muy piadosa y predispuesta a la ayuda. Aparentemente esta, ¿verdad? Por eso digo, hay distintas oraciones en la Biblia, pero si vamos a desglosar todas las oraciones en la Biblia y vamos a agarrar toda la Biblia, vamos a entrar en un embrollo. Entonces vamos a basarnos en Filipenses nomás, en este texto de hoy, sí. Pero usted va a encontrar y va a decir, no, pero ¿en dónde queda la oración por los enfermos? ¿En dónde queda la oración por tal y tal motivo, verdad? Pero vamos a centrarnos en lo que habla Pablo a los filipenses. Versículo 3 del capítulo 1 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Hasta ahí la palabra de Dios. En este pasaje, en este mensaje quiero compartir con ustedes 4 actitudes que se puede asumir al orar por los hermanos. 4 actitudes que podemos tomar desde este texto, vuelvo a recalcar, desde este texto, ¿verdad?, al orar por los hermanos. Y la primera actitud se encuentra en el versículo 3. Volvemos, fijamos nuestros ojos en el versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La primera actitud en la oración entre los hermanos es que tiene que ser con gratitud. Con gratitud. Ahora, para el apóstol Pablo, los hermanos de Filipos ocupaban un lugar muy importante en su corazón, porque fueron los que le ayudaron en sus necesidades. Vemos en el capítulo 4, versículo 5 de Filipenses. Pero eso no significa que para él existía un afecto interesado a cambio de recibir algo material por parte de los filipenses, sino que de alguna manera sincera presentaba delante de Dios esa gratitud por la vida de esa congregación. Hay una palabra que aparece ahí en el griego, eucaristeo, viene de eucharistos, significa ser agradecido de manera activa, intencional, expresar gratitud, dar gracias, y en especial por un bien favorecido. Pablo le tenía en el corazón a los filipenses, le habían ayudado en muchas situaciones. Jesús usa la misma expresión en Mateo 15:36 cuando da gracias por el pan, ¿sí? Entonces, es una gratitud por un bien recibido, por un bien, ¿sí?, que alguien nos provee. Para el salmista, la gratitud es sinónimo de honrar a Dios y está acompañado con una corrección en la conducta de la vida del hombre que lo llevará a la salvación. Salmos 50:23. O sea, podemos decir que la gratitud tiene que ser intencional, tiene que ser algo que nace de nuestro corazón, y especialmente surgen cuando hay motivos para agradecer, como en este caso Pablo tenía motivos suficientes para agradecer a los filipenses. Y el salmista dice, esta gratitud es honra a Dios, es alabanza a Dios, y es también una corrección que lleva a la salvación al hombre. Ahora, llevándolo a nuestros días,
La gratitud es algo que no sale así nomás en nosotros. Yo creo que va a estar de acuerdo conmigo si yo le digo esto. Es algo que no sale así nomás de nosotros. O me va a decir que si se le rompe el auto, dice, ah, gracias, gracias, te rompiste, qué lindo. No vas a decir, ¿verdad? Sino que es algo que de repente, de acuerdo a la circunstancia, surge. Cuando te preparan una rica comida, decimos, ah, gracias, gracias por esta linda, rica comida. Y cuando no la hay, cuando es algo que siempre lo tenemos en la mesa, gracias también, ¿verdad? Pero mayormente hay motivos especiales para hacerlo. En muchos casos, cada uno pone un estándar o una expectativa que al no ser alcanzada no es motivo suficiente para estar agradecido. Muchas veces hay personas que llueve 15 milímetros en una extendida sequía y decir, ay, todos están hablando de la lluvia, gracias Dios por la linda lluvia. No, falta más, no es suficiente, muy poco. Entonces no hay una gratitud por ese bien recibido. Creo que muchas veces ponemos expectativas para agradecer. Tenemos una ropa y no es suficientemente linda para agradecer. Entonces, cuando se ora por la congregación en general o por algún hermano en particular, en este caso es la oración por los hermanos de Filipos, ¿cuánta gratitud es incluida en esa oración? Por el hermano, por la congregación estoy diciendo, como el apóstol Pablo estaba diciendo. ¿Cuánto agradecemos por los hermanos? O simplemente oramos, Señor, yo estoy orando para que le toque a este hermano nomás. O sea, nos preocupamos muchas veces está bien preocuparnos de la situación espiritual, pero muchas veces queremos atacar el mal del hermano antes de agradecer por su vida. ¿Les parece? En este texto, no voy a hablar de otro, de este texto, el apóstol Pablo lo hace con gratitud. Porque ese hermano con defectos, con muchas otras cosas que de repente yo veo en él, es un hijo de Dios comprado por gracia y misericordia del Señor. Y yo necesito, al orar por él, agradecer por su vida. Amén. Un ejercicio digno de imitar. Qué hermoso es cuando en nuestras oraciones hay actitud de gratitud por los demás. Qué lindo es cuando hay motivos realmente para agradecer a Dios. Realmente es lindo también cuando hay motivos dentro de la iglesia para estar agradecido a Dios por la vida de los hermanos. La segunda actitud que el apóstol Pablo muestra en este pasaje lo encontramos en los versículos 4 y 5 y es con gozo. Versículos 4 y 5. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hasta ahí. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ahora, el motivo del gozo del apóstol Pablo era la apertura de los filipenses al Evangelio. Los filipenses querían estar activos en el ministerio que Pablo empezó, ¿verdad? Fueron los primeros que se acercaron y le ofrecieron una ayuda material, económica, ¿verdad? Y estaban gozosos de haber recibido el Evangelio. Entonces eso le alegra a Pablo. Es uno de los motivos principales de que el Evangelio cayó bien en Filipos. Ahora fueron uno de los pocos interesados en participar en el ministerio evangelístico, como le estaba diciendo.
Y Pablo, pero subrayando otra vez, Pablo tenía muchos motivos para perder el gozo, pero viendo el fruto del evangelio de los creyentes, cambiaba esa actitud. Recuerden, hermanos, Filipenses es una carta escrita desde la cárcel de Éfeso. Filipenses, el apóstol Pablo está preso en la ciudad de Éfeso, en el pretorio, en otras partes lo menciona. Entonces, hay motivos infinitos para que Pablo no se sienta gozoso. Pero también tenemos que entender que la palabra gozo no es precisamente una situación sentimental de alegría. Jairo se define como estar alegre, es decir, feliz calmadamente. A pesar de la situación, estamos bien, ¿verdad? O bien también es usado como un saludo al encontrarse o despedirse. Gozo y paz, dicen en algunas partes, ¿verdad? Que estés bien. En esta carta a los Filipenses, según un estudio de campo que hizo una persona, dice que aparece 16 veces esta palabra gozo. Llama a los filipenses, estad siempre gozosos, otra vez, y otra vez os digo, estad gozosos, dice otra vez, ¿verdad? Y parece ser que para el apóstol Pablo tenía, no sé, un significado muy importante esta palabra gozo. Aparentemente el significado de gozo no es sinónimo de alegría, como le estaba diciendo. No es una alegría sentimental, momentánea, sino que es un estado de aceptación de la situación y encontrar un motivo de gozo por medio de los lindos recuerdos, rescatando las cosas positivas de las relaciones, metas alcanzadas y otras cosas que pueden causar gozo. Ahora, el cristiano es llamado a orar ante toda circunstancia, aún en la adversidad, como lo era la que estaba viviendo el apóstol Pablo. Jesús enseñó a sus discípulos a orar inclusive por sus enemigos, Mateo 5:44, demostrando que no solo se debe orar por aquellos que nos caen bien. Realmente es un gran desafío, y el apóstol Pablo, usando la palabra gozo, nos invita, nos desafía a orar en medio de las circunstancias difíciles. Es cierto que hay situaciones que suceden a personas que quitan el gozo y hasta las ganas de vivir, pero una persona en condiciones favorables, en condiciones normales como nosotros nos encontramos hoy, debería ejercitar el gozo en su vida, y eso hará que pueda tener una actitud gozosa en el momento de orar por la iglesia y por los hermanos en particular. Ahora, personalmente creo que el gozo viene de un corazón agradecido. ¿Cuántas veces permitimos que nuestro egoísmo robe el gozo de nuestras vidas cuando no aceptamos lo que tenemos? Muchas veces nuestros estándares demasiado altos están, demasiado cosas queremos alcanzar, o cosas muy altas anhelamos para ser feliz. Yo voy a ser feliz cuando tenga una casa nueva. Yo voy a ser feliz cuando tenga un trabajo en donde sea feliz realmente, ¿verdad? Pero muchas veces ponemos a estándares muy altos para que nuestro gozo sea completo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos pinta una situación difícil, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso tenía gozo. Y entonces la segunda actitud al orar por el hermano es con gozo. Gozate con el hermano. Expresa gozo delante de él. Me alegro contigo por tus logros. Me alegro que has conocido al Señor, que estás conmigo en esto. Tiene que ser motivo de alegría también, de gozo, orar por el hermano. No simplemente una carga. Porque hay quienes se plaguean por los hermanos, ¿verdad? Y no tienen una actitud de gozo. Entonces, querido hermano, cuando oras por tu hermano, hazlo en primer lugar con gratitud, en segundo lugar con gozo. Vamos al tercer punto, con fe, confianza, aparece la palabra acá.
Versículos 6 y 7, leemos. Estando persuadido de esto, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Confianza, la confianza que expresa el apóstol Pablo a los hermanos filipenses es que la obra del Señor será cumplida, completada en las personas que creían en el Señor. Es una confianza en que el Señor daría fuerzas para no flaquear en la fe, porque podrían sufrir hasta la muerte por ser seguidores del Señor. Eran momentos difíciles. Entonces, la confianza que existía en el apóstol Pablo al orar era de que solamente Dios era la fuerza espiritual, era la fuerza que estos hermanos perseguidos en Filipos podían encontrar. La defensa y confirmación del Evangelio se puede entender como estabilidad, para que los hermanos tengan una estabilidad, estén confirmados en el Evangelio, estén con la fuerza suficiente de hacer una apología, una defensa de la fe. Entonces, se puede entender como una estabilidad, como una cosa afirmada en la vida de los filipenses. Un aspecto muy especial era que Pablo los consideraba hermanos, participantes de la misma fe y gracia del Señor Jesús, no creyéndose superior a los demás. Ahora, llevando a una reflexión personal como cristianos, muchas veces olvidamos que la misma gracia que cayó en mí, cayó también en el hermano. Y muchas veces parece que hay estándares de oración, a algunos les responde Dios más, a otros menos. Parece que si el hermano fulano ora por vos tiene más sentido que el otro, ¿verdad? O así nos sentimos, y a veces nos sentimos incluso incapaces de orar por el otro hermano. O pensamos que solamente los obreros necesitan la oración, o solamente los misioneros perseguidos necesitan la oración. De repente nuestro hermano está flaqueando en su fe y necesita, como dice el apóstol Pablo, ser confirmado, ser establecido en la fe. Y entonces la única confianza al orar por esta persona podemos tenerla en Dios. Confiar de que Él es el único que te puede establecer en el camino del Señor. Podés hacer todo el esfuerzo de enderezar las sendas, de enderezar los caminos, de corregir nuestras actitudes, y está muy bien y es parte de nuestro tratamiento hacia la santidad, pero Dios es el que confirma nuestros corazones en su fe. Dios es el que nos afirma en el caminar. Y entonces cuando oramos por el hermano, cuando oramos por la iglesia, podemos tener en cuenta esta actitud: orar con confianza de que Dios va a establecer, va a encaminar al hermano, a la congregación. Pablo los considera a los hermanos de la misma línea y muy valiosos en el Evangelio. Otra reflexión que podemos plantear, y a mi vida personal en particular, es la siguiente: ¿cuán fácil es orar en tiempos de paz, sin tener en mente que mi vida puede estar en peligro, como podía ocurrir en el siglo I, en donde se desarrollaron los acontecimientos, ¿sí? Muchos dicen que la fe es la que activa la oración, pero en muchos casos no hago uso de esta herramienta espiritual para el hermano que puede estar desanimado y necesita ser afirmado en la fe, confiando de que Dios es el que puede fortalecer la vida de ese hermano. Entonces, activar nuestra fe para establecer a los demás, activar nuestra oración de fe para establecer
a los demás en el camino del Señor. Y la cuarta actitud que encuentro en este texto está en el versículo 8. Y la actitud es con amor. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es algo fundamental en la vida del cristiano y se puede decir que es el motor que nos mueve hacia el prójimo. No es un amor interesado, tampoco egoísta. Es el nuevo mandamiento de Jesús a sus discípulos, el cual fue, sí, justamente esto, que haya amor entre vosotros. Ahora, eso fácilmente puede ser aplicado en la vida de los hijos de Dios, tanto en la oración, en la ayuda a los demás y en el trato para testimonio a las demás personas. Es un desafío que podamos orar movidos por el amor y no tanto por el pedido de oración que traen los hermanos. Muchas veces esperamos que los hermanos traigan un motivo para orar y no oramos mientras, ¿verdad? Mientras está todo bien, ¿verdad? El hermano está bien, parece que no necesita oración, sigue su vida de fe, pero cuando viene un motivo, excelente, ahí oramos recién. Pero sin embargo, dice el apóstol Pablo, en todo tiempo él estaba orando por esta iglesia. Y nosotros también somos llamados a ejercitar esta actitud, ¿sí? De orar constantemente, agradeciendo a los hermanos, como estamos viendo, ¿verdad? Con una actitud de gratitud, con amor, ¿verdad? No solamente cuando se presente, sino que algo en nosotros nos mueve a orar cada día por la iglesia, por los hermanos. Ahora, habrá momentos en que se tiene que orar por cosas específicas, pero en general somos llamados a orar los unos por los otros, movidos por el amor que nos une. El cristiano es llamado a hacer toda cosa con amor, como para el Señor, sabiendo que es Dios quien conoce la intimidad del corazón y el que va a pagar la recompensa a cada uno. Colosenses 3, 23 y 24. Yendo a la conclusión de este mensaje, queridos, pudimos ver 4 actitudes de la oración de Pablo hacia los hermanos en este texto de Filipenses capítulo 1. La primera actitud era con gratitud, la segunda era con gozo, la tercera actitud era con fe y la cuarta actitud era con amor. Puede haber muchas oraciones dentro de la Biblia y podemos hacer una tesis y vamos a seguir muchísimo, ¿verdad? Pero cada una de ellas fue realizada ante una situación específica, hacia personas en particular, pero nos dejan enseñanzas que podemos tomarlas y aplicarlas a nuestras vidas. Ahora, teniendo en cuenta estos aspectos, 4 que habíamos mencionado, ¿verdad? Podemos sacar provecho de los aspectos para aplicarlos en nuestras oraciones por el hermano, ¿verdad? Y por la congregación. Y algunas de estas enseñanzas que podemos sacar al terminar es, en primer lugar, cambiar nuestra actitud al momento de orar. Cambiar nuestra actitud al momento de orar. ¿Cómo llegamos realmente cuando vamos a orar por un hermano? ¿Cómo llegamos delante de Dios cuando oramos por la iglesia? Entonces, revisar este punto. ¿Cuál es nuestra actitud? Y si necesitamos, cambiar nuestra actitud. En segundo lugar, hacerlo sin interés de por medio, solo por lo que recibiremos. A veces inclusive le ponemos a Dios en este punto, ¿sí? Yo oro, Señor. Yo oro por los hermanos. Y Señor, yo quiero que tú me bendigas. No lo decimos quizás abiertamente, pero nuestra actitud, nuestro corazón muchas veces está movido a eso. Ponemos ciertas condiciones para orar. Y entonces un llamado es hacerlo sin interés de por medio. La tercera enseñanza que podemos sacar de este texto es buscar que la oración sea un hábito. Y es un ejercicio realmente diario que tenemos que practicarlo en casa, en nuestra intimidad con el Señor.
Y la cuarta enseñanza es que nazca del amor de Cristo que vive en nosotros, que realmente nazca de nuestro corazón. Está bien habituarte, ejercitarte en un hábito de orar, pero cuán hermoso, cuán realmente mucho más favorable será cuando nace del amor de Cristo que vive en nosotros. Y cuando oramos por la iglesia, que nazca realmente del amor que vive en nosotros por el hermano, por la congregación, y no precisamente por el estado del hermano o por lo que escuchamos del hermano, sino que nazca del amor que hay en nuestro corazón por la congregación. Quiero terminar con un ejercicio, que cada uno de nosotros nos tomemos un tiempo de buscar una persona por la cual podamos orar en esta mañana. ¿Sí? De repente no sea la que está a tu lado, de repente sientas orar por otra persona, ¿verdad? Nos ponemos en pie y tomamos un tiempo de orar juntos, unos por otros. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra que tú nos dejas, Señor, para aprender. Señor, gracias porque has dejado esta oración, Señor, del apóstol Pablo en la Biblia, para que al momento de acercarnos, Señor, y orar por los hermanos, Señor, vayamos con gratitud. En primer lugar, estamos agradecidos porque podemos contar con una familia de fe a la cual podemos recurrir en momentos de dificultad, en momentos de alegría. Señor, esa familia de fe comprada, Señor, por tu sangre, hoy, Señor, me hace que tenga gratitud, Señor, por esta familia. Gracias, Señor, porque podemos expresar y compartir nuestros momentos de gozo, pero no como una situación sentimental, sino que gozo en que, Señor, tu evangelio vive en la otra persona, de que somos parte de una familia espiritual mundial, Señor. Por eso, Señor, nos gozamos. Y aún, Señor, tú nos llamas a gozarnos con los que se gozan, llorar con los que tienen que llorar. Señor, que ese gozo se pueda volver una compañía. Y, Señor, con fe de que tú establecerás nuestros corazones en el evangelio, en tu verdad, en el caminar, Señor, de nuestra fe en ti, Jesús. Y, Padre, por sobre todo queremos que tú, Señor, inunde nuestro corazón de amor cada día, no simplemente de ver cosas malas de la congregación, Señor, sino que ver el verdadero amor que fue derramado por esta congregación, por el hermano, Señor. Y, Señor, llevarlo a la práctica, tanto orando como también dando en las necesidades. Y, Padre, gracias por este tiempo que nos has dado y esta palabra, Señor, que nos dejas para aprender más y más. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice este día domingo que todavía queda por vivirlo, Señor, y lo podamos vivir en familia, en paz y en armonía. En el nombre de Jesús. Amén y amén.